Saludos a todos, bienvenidos a otra emisión de estos cortos vídeos que comparto con ustedes. Permítanme presentarme, soy el licenciado Osvaldo Torres, director de la consultora Hotelería de la Experiencia, y ofrecemos servicios de consultoría y servicios de formación para empresas hoteleras, para escuelas de hotelería y para empresas de servicio a nivel internacional. El objetivo de estos vídeos es compartir nuestras reflexiones con ustedes. En el día de hoy queremos hablar un poco acerca de nuestros pensamientos. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Esta frase que hemos escuchado muchísimo, proveniente del filósofo griego Descartes, ¿sí? Nos habla de que una de las características fundamentales de los seres humanos y que nos diferencia de otras especies vivas es la capacidad de pensar. Ahora, ¿qué es pensar? Pensar no es más que una cuestión energética. Un pensamiento es energía, ¿sí? Los pensamientos a nivel de nuestro cerebro no son más que conexiones, ¿sí?, entre neuronas, ¿sí?, sinapsis, que se llaman estas neuronas, y las neuronas son las bases o las células bases de nuestro cerebro. Ahora, ¿por qué es importante nuestro pensamiento? Porque nuestros pensamientos, primero, siempre nos van a estar acompañando mientras estemos nosotros despiertos, es decir, en nuestro estado de vigilia. Recién estaba yo mirando por la ventana en este lugar donde estoy viviendo provisionalmente y veía a un señor sentado esperando a otro señor que estaba absorto en sus pensamientos, ¿sí? Y muchas veces nosotros, cuando vemos una persona que está callada, decimos qué tranquilo que está. Esa persona está concentrada en sus pensamientos, como nos pasa a todos nosotros, ¿sí? Los pensamientos son esas vocecitas que nos acompañan siempre. Esos pensamientos que aún no se conoce muy bien cómo se activan, pero sí sabemos que es el mundo que nos rodea, ¿sí?, los estímulos provenientes tanto del mundo exterior como de nuestro cuerpo, los que van a activar esos pensamientos y siempre nos van a acompañar. Ahora, ¿cuál es la importancia de nuestros pensamientos? Primero es, y considero que es una de las más importantes, una de las cuestiones más importantes, es que nuestros pensamientos van a orientar nuestra atención, ¿sí? Y nuestra atención va a hacer que ciertas porciones del mundo que nos rodea, ¿sí?, tengan más importancia en un momento determinado u otro. Es decir, que esas porciones hacia donde nosotros estamos, ¿sí?, dirigiendo nuestro foco atencional es lo que va a existir, ¿sí?, para mí. Aquello a cual no le presto atención no existe. Sobre todo en el momento en que yo estoy, ¿de acuerdo? En un momento determinado, una cuestión de tiempo determinado. Entonces, esto es importante, ¿sí? Porque es importante lo que pensamos, ¿sí? Porque va a dirigir nuestra atención y aquello a lo cual nosotros le prestemos atención va a generar cierta emocionalidad en nosotros, ¿sí?, que va a provocar una conducta y esa conducta va a provocar un resultado. Es decir, que nuestros resultados van a depender en gran medida de los pensamientos, ¿sí?, subyacentes. Ahora, otra cuestión importante que me gustaría compartir con ustedes en este vídeo es precisamente algunas personas que van por la vida manifestando de que no les importa, de que no les interesa lo que las otras personas piensen de uno mismo. Fíjense qué interesante esto, ¿sí? Nosotros somos los seres humanos, y como seres humanos somos la única especie, ¿sí?, que no solamente nos preocupamos de nosotros, sino que nos preocupamos del otro y nos preocupamos de lo que el otro pueda pensar sobre nosotros mismos. Entonces, ¿por qué esta preocupación? Porque, como dije anteriormente, ¿sí?,
Nuestros pensamientos dirigen la atención. Si hay otra persona pensando en nosotros, su atención va a estar focalizada hacia nosotros. Nosotros nos vamos a activar, vamos a existir en ese momento, en ese contexto para esa persona, ¿sí? Y este pensamiento va a generar una conducta resultante de esas personas hacia nosotros. Entonces, ¿cuándo nos deberíamos de o prestarle atención? No me gusta utilizar la palabra preocupar, o prestarle atención lo que el otro pueda pensar sobre mí. Cuando la resultante conductual de ese pensamiento de esa persona con respecto a mí, sí pueda tener algún tipo de consecuencia, ya sea beneficiosa o no beneficiosa. Por ejemplo, me puedo preocupar por lo que mi líder piense de mí, por el desempeño que tenga, ¿sí? Ahí analizo, ok, ese pensamiento que va a tener mi líder sobre mi desempeño, ¿sí? ¿Qué efecto va a tener en mí? ¿Qué efecto va a tener en mí producto de la conducta que va a provocar en él que está pensando en mí? Por producto de la conducta que va a provocar lo que él piense de mí. Por ejemplo, si mi líder piensa que yo soy una persona eficiente, que yo soy una persona responsable, que yo soy una persona capaz, ese pensamiento va a modificar la conducta que tenga el líder sobre mí. Sin embargo, si mi líder piensa que yo soy todo lo contrario, entonces él va a manifestar una conducta totalmente diferente sobre mí y eso va a tener algún tipo de consecuencias para mí. Entonces, considero que no es preocuparnos o prestarle atención, mejor dicho, sobre a lo que la otra persona piense de nosotros, sino a quién estaría pensando alguien de nosotros. Y la importancia o el valor, ¿sí?, que nosotros le vamos a atribuir a esa persona. Por ejemplo, nos interesa lo que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa, mis amigos piensen de mí, ¿sí? Porque ese pensamiento va a generar una conducta que va a tener un efecto sobre mí, o no me interesa lo que cualquier otra persona piensa de mí porque la conducta resultante de esa persona no va a tener un efecto sobre mí. Entonces, sí considero que debemos prestar atención a lo que las personas piensen de nosotros, pero teniendo en cuenta siempre cuál es el significado, la importancia que le damos a esas personas, ¿sí?, a las cuales nosotros prestamos atención a lo que piensen de nosotros. Yo les comento algo, por ejemplo, y esto es interesante. Desafortunadamente, estuvimos nosotros la semana pasada acá en Cancún, desde donde estoy transmitiendo, con un huracán que afortunadamente no fue muy fuerte, pero sí provocó algunos, digamos, inconvenientes, ¿sí? Yo estuve, por ejemplo, una semana sin luz, todavía estoy sin internet, ¿sí? Sin embargo, mis pensamientos se activaron sobre qué estarían pensando amigos, familiares, de no tener noticias mías, ¿sí? Y qué conducta esto podría provocar en ellos, ¿sí? Y sobre todo, qué tipo de emoción o sentimiento provocaría el no saber de mí y el no tener noticias de mí. Al activarse ese pensamiento, ¿sí?, inmediatamente cuando tuve la posibilidad de salir a la calle, ¿sí?, lo que hice fue buscar un lugar donde pudiera tener electricidad y conexión a internet para comunicarme con ellos, porque sabía el estado emocional que esto les iba a provocar. Entonces, nuestros pensamientos desde otra visión, otra mirada, nos ayuda también a convertirnos en seres humanos un poco más empáticos por la otra persona. Pensar lo que la otra persona podría estar pensando y la emocionalidad que ese pensamiento le podría,
sí, provocar, sí, nos ayuda a nosotros a actuar de una manera más empática. Entonces, considero que sí es importante que le prestemos atención a lo que los otros piensen de nosotros, siempre y cuando sí prestemos atención al valor o a la importancia que le damos a los otros. ¿De acuerdo? Hay mucho para hablar acerca del pensamiento. ¿Sí? Yo suelo decir la frase que somos lo que pensamos. ¿Sí? Toda conducta que nosotros vayamos a manifestar en nuestra vida tiene como base un pensamiento que la haya creado. Pero quizás esto lo podamos dejar para otros vídeos. Espero que esta reflexión acerca de que debo de prestar la atención a lo que los otros piensen de mí o no, les ayude a precisamente a que usted busque la respuesta más funcional para usted mismo. Recuerde, soy el licenciado Osvaldo Torres, director de la consultora Hotelería de la Experiencia. Si quieren estar en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro sitio web en www.hotelguestexperience.com o se pueden comunicar conmigo directamente a mi correo electrónico en osvaldotorres@hotelguestexperience.com. Repito, osvaldotorres@hotelguestexperience.com. Como de costumbre, va a ser un gran placer para mí poder estar en contacto con ustedes, ¿sí? Y poder seguir compartiendo estas reflexiones con todos ustedes. Les agradezco por estar ahí, por escucharme, por prestarme atención y les invito a estar en un próximo encuentro. Que tengan un feliz resto del día y muchísimas gracias.